Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Marcos 16, del 1 al 13. Marcos 16, del 1 al 13, lo vamos a leer todos en pie, de manera alternada. Así que inicio en el 1, nos unimos en el 13. Dice así la Escritura: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Todos ellos fueron y lo hicieron saber a nosotros, y ni aun ellos creyeron. Demos respuesta a esta lectura cantando el himno 116, Yació en la tumba oscura. De Robert Laurie, letra de Elías Moreno. Mientras
fechas en nuestro calendario litúrgico, hacemos un alto en la serie de sermones de la Carta a los Romanos que estamos llevando y nos enfocamos al tema de la festividad que nos señala. En esta ocasión es la resurrección del Señor, por lo que el título del mensaje es Nuestro Rey Vencedor. Dejo lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con solicitud la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir la Escritura en un pasaje que nos conecta a una de las próximas celebraciones. Hechos capítulo 2, para que leamos los versículos 22 al 33. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 33. Vamos a hacer la lectura, hermanos, de manera alternada. Leemos la palabra refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendito y soberano Señor, dueño de todo lo que existe, Señor de todo cuanto es, en cuyas manos están todas las cosas, en cuyas manos están nuestros caminos, cuyas manos guían, Señor, nuestra historia, todos y cada uno de los acontecimientos que has hecho saber tu voluntad para la redención y que has hecho, Señor, todos estos portentos para manifestar a tus criaturas tu misericordia y volverlas, Señor, a la comunión contigo. Danos entendimiento, Padre, y danos sabiduría para vivir nuestra vida en esa relación de comunión restaurada para toda la vida, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hermoso es recordar los acontecimientos que han dado forma al presente, porque cierto es que el presente ha sido forjado en el pasado por todos los acontecimientos que han tenido lugar antes de hoy. Pero a lo largo de la historia hay eventos que tienen impacto de generación en generación, y tales son los portentos que nuestro Dios hace.
La Escritura narra una historia, no varias historias, sino una sola historia, que es la historia de la redención, de Dios obrando redención. A veces nos enfocamos en diferentes partes y hablamos de los personajes de la Escritura. Pero lo cierto es que hay un solo personaje en la Escritura que es el personaje central de toda la narración, y ese es Dios. Ese es Dios actuando. Ese es Dios haciendo su obra. Una obra que guía la historia. Una obra que nos conduce a la restauración de todas las cosas, porque Él es el que está haciendo todo esto. Hemos recalcado a lo largo de los días anteriores que todo esto lo ha hecho por amor de sí mismo, no obligado por ninguna fuerza externa a Él, no obligado por ninguna otra cuestión, sino simple y sencillamente porque así le agradó. Y Dios ha revelado entonces a través de los tiempos, y ha forjado a través de los tiempos todas estas maravillas que han dado forma a nuestro presente. Pero que tampoco se detiene aquí, porque el objetivo no es el presente, sino el objetivo pleno todavía está por venir. Nuestro Señor Jesucristo regresará y entonces todas las cosas alcanzarán su propósito para el cual Dios los estableció. Hablamos de la restauración de todas las cosas. Pero dentro de esa historia, los eventos que hemos celebrado en estos días son cruciales. Esta celebración de la pasión, de la muerte y hoy de la resurrección de nuestro Señor son cruciales para el cosmos. No son cruciales solamente para una persona o para un grupo de personas o para la humanidad. Es una historia y son eventos cruciales para el cosmos entero. La obra de nuestro Señor Jesucristo tiene un impacto cósmico. Es la restauración de todo el cosmos a la comunión con Dios. Por eso todo lo que es la fe cristiana depende de todos estos principios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue presentado por Juan el Bautista, como hemos visto, y en su predicación anunció la llegada del reino. Esa anunciación exigía ante los oyentes el arrepentimiento. El Señor dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos estaban pendientes del restablecimiento del reino. Dijimos ya en un día pasado que comenzó a albergarse en el corazón de los judíos la restauración del reino de David, porque hay muchos textos en el Antiguo Testamento que anuncian que Dios restaurará ese reino. Y lo entendieron en términos políticos. Estaban esperando un líder guerrero, un líder político, alguien que levantara al pueblo de Israel para emanciparse de todos los poderes políticos externos que los agobiaban en ese tiempo los romanos. Pero de mucho tiempo antes ya habían sido una nación subyugada. Tenían por lo menos unos 700 años siendo una nación subyugada. Muchos albergaron esa idea, incluso entre sus seguidores. Podía haber aquellos que miraban con mucha esperanza el día en que el Señor finalmente se animara a tomar las riendas de una rebelión y a liberar a su pueblo. Pero eso no sucedió. No fueron así como las cosas se fueron conduciendo, no fueron derivando ahí. Aunque mucha gente se arremolinaba en torno del Señor y cualquier líder se habría entusiasmado con eso, porque cualquier líder, al verse rodeado de tanta gente que le sigue como seguían al Señor, cualquier político se habría sentido poderoso, se habría animado a encauzar ahí una fuerza de rebelión, podría ser.
Sin embargo, el Señor no lo hizo. Y muchos se decepcionaron de Él. Cuando finalmente nuestro Señor Jesús murió, parece que toda esperanza de liberación se había acabado con la muerte del Señor Jesús, incluyendo sus discípulos. Porque cuando amanece en el primer día de la semana, todo el mundo está triste, todo el mundo está ensimismado en su dolor, en su tristeza, porque sin duda esto es lo que está en el corazón y en la vida de los discípulos, pero de mucha otra gente también. Podríamos pensar que los discípulos, porque habían estado más cercanos al Señor, los apóstoles que estuvieron todo el tiempo con el Señor, que vieron, que escucharon, y que además después de toda la jornada diaria del Señor estaban todavía con la oportunidad de preguntar al Señor y de ser enseñados. Esperaríamos que ellos sí estarían al tanto de los acontecimientos que estaban por venir, pero ni siquiera ellos. Todo el mundo estaba triste, todo el mundo estaba deprimido. Las cosas que habían acontecido y de la manera que acontecieron, pues no era para menos, humanamente no era para menos. Imagínense los acontecimientos de los últimos días. Aunque el Señor lo había dicho, aunque el Señor había anunciado que resucitaría, todos olvidaron eso. Y eso es así, hermanos, porque nosotros ponemos más atención en lo que sentimos que en lo que es objetivamente verdadero. Nuestro dolor nos interesa más que lo que es verdadero. A veces he dicho que cuando un ser querido muere, lloramos no por él, sino por nosotros. Porque nosotros somos los que nos quedamos solos, así lo decimos. La gente dice, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a platicar? Entonces no te preocupa tanto el que se murió, sino tú. ¿Cómo te sientes y cómo serán los próximos días? Y no solo en eso, en muchas cosas ponemos nuestros intereses por los intereses de Dios. Y ciertamente estos estaban muy tristes. Tan es así que la narración nos dice que 2 de los discípulos del Señor se fueron a Emaús. Dejaron Jerusalén, terminó el día de reposo y después, el primer día de la semana, camino de Emaús. Ya no había nada que hacer en Jerusalén. ¿A qué se quedaban en Jerusalén? Su maestro había muerto. Las mujeres juntaron ungüentos, perfumes y se dirigieron a la tumba, no para ver al Señor resucitado, sino iban entristecidas y llevaban ungüentos porque esperaban, la expectativa que tenían era que en la tumba encontrarían el cuerpo del Señor y entonces iban a ungirle. Tan es así que se iban preguntando en el camino, ¿quién nos va a quitar la piedra que tapa la entrada? ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Ellas fueron las primeras que atestiguaron que el Señor había resucitado. Son a quienes el Señor les encomendó que dieran esa noticia a sus hermanos. Pero cuando el corazón está tan desilusionado, tan triste, ni aun las noticias de quienes conocen da por válidas. Los discípulos escucharon la noticia de quienes habían visto y le dijeron, el Señor ha resucitado. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? No les creyeron. Y alguien me dice hace unos días, ¿por qué Juan llegó primero que Pedro? ¿Ya se la saben? Porque Juan tiene tercera y Pedro solo segunda. Hasta que llegaron ahí y vieron, dijeron,
le dijeron a los demás, entre ellos Tomás. Y no es que los demás no hayan dicho quizá esto, pero Tomás sí lo dijo. Si no viere y si no tocare, no voy a creer. Ese es nuestro corazón. Aunque Dios ha hecho evidencia ante nosotros de su poder, de su deidad, de su señorío, ¿cuántas veces somos como estos? Incrédulos de que Dios hará, incrédulos de que Dios cumplirá lo que ha dicho. ¿Cómo alcanzar la victoria? En términos humanos, la victoria se gana con poder y con fuerza. Por eso las naciones juntan a sus ejércitos, se fortalecen, compran armamento. Nadie se mete a una guerra si no tiene expectativas de ganar. Pero basa su expectativa de victoria en la fuerza, en el poder, en la superioridad del otro. Como en los tiempos de la Guerra Fría, las naciones desfilaban y sacaban en los desfiles sus armamentos, una manifestación de mira los aviones que tenemos, mira los tanques que tenemos, mira los misiles que tenemos. Ese era un mensaje hacia la otra nación. Míralo, si te metes con nosotros, mira, esto es lo que vas a encontrar. Y el otro, lo mismo. En el día de la celebración de su independencia, mira lo que tenemos, aquí está nuestro último armamento y además tenemos nuestra arma secreta. Y los seres humanos somos así. Amenazamos a los demás con la fuerza, nos sentimos seguros porque somos más fuertes, nos sentimos más fortalecidos por las herramientas, por las armas que tenemos, y en eso trazamos nuestra seguridad de vencer. El Señor no lo hizo así. En el momento que quizás sus discípulos esperaban que hiciera algo como esto, como lo describe Isaías 53, como cordero enmudeció, fue llevado al matadero. Pero este es el camino de la victoria. Este es el camino del Mesías vencedor. Todo esto dice el apóstol Pedro en esta predicación, primera predicación de la era cristiana. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está el testimonio. Que el Señor Jesús dijo quién era quien dijo que era evidente a todos, no solamente por sus palabras, sino por sus portentos, por sus señales. Esto era lo que establecía la regla del Antiguo Testamento. Cuando alguien viene y dice que es profeta, ¿cómo sabremos si es verdadero profeta o falso? Cuando se cumpla lo que dice. Nuestro Señor Jesucristo fue aprobado por Dios entre toda esa multitud. A través de los portentos, Dios aprobó a quien Él había asignado, como escuchamos en el día de su bautismo. Escuchamos al Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos señala así entonces que todo cuanto aconteció, todo estuvo gobernado por el soberano Dios. Lo que sucedió enseguida, en estos días que hemos celebrado, dice el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Nada de esto fue por casualidad.
Que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz no significa que sus adversarios eran más poderosos, que fueran más numerosos. No significó que ellos tenían mayor poder, sino que el que gobierna todas las cosas es Dios. Y Él está conduciendo todas las cosas al cumplimiento de sus propósitos. Esto estaba determinado por el Señor que sucediera, porque este es el camino que debe recorrer nuestro Señor para vencer. No por la fuerza, no con espada, no con ejército, como dice la ley, sino por su Espíritu Santo. Entonces, todos estos acontecimientos están gobernados por Dios. Todo esto debía acontecer. Todo esto debían saber sus discípulos. Pero en su tristeza se olvidaron de que así estaba escrito. Esto evidentemente no quita la responsabilidad de aquellos que crucificaron al Señor, porque las tinieblas se levantaron contra la luz y las tinieblas parecieron victoriosas en un momento. Cuando estaban en la cruz y nuestro Señor estaba agonizando, aún estaban aquellos que se burlaban de Él diciendo: si eres hijo de Dios, bájate. Ahí estaban burlándose del Señor. Ahí estaban algunos quizá regodeándose finalmente, pensando que habían vencido. Porque no fueron los últimos días que comenzaron a albergar la idea de matar al Señor. Desde el mismo inicio de su ministerio se levantó la animadversión contra nuestro Señor. A partir de ese momento, detrás del Señor iban para buscar alguna falta, para buscar algún motivo, alguna cosa por pequeña que fuera, para tomarse de eso y matar al Señor. No solo hacerle alguna advertencia, no, sino para resueltamente matarlo, pero no lo hicieron porque todos estos eventos están gobernados por Dios. Pedro lo dice: por el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero aquí es donde viene la noticia. Porque parece que todo está perdido. Parece que las tinieblas han hecho y han cumplido su propósito. Aquí dice, versículo 24, refiriéndose a Cristo: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios levantó, entendemos, al cual Dios resucitó. Así dice el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, siendo Dios, podría resucitarse a sí mismo, si podemos decirlo así. ¿Por qué el Padre le levantó? ¿Por qué dice la Escritura esto? No debemos perder de vista que el Señor Jesús está cumpliendo la ley del Antiguo Testamento y que está cumpliendo los sacrificios, lo que anunciaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, siguiendo este principio básico de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor Jesucristo se ofreció como el sacrificio por expiación. El Señor entregó su vida. Las últimas palabras del Señor en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente para hacer este sacrificio, como dice Hebreos, único y perfecto.
cuando el sumo sacerdote entraba, en el único día que podía hacerlo hasta el lugar santísimo para traer la sangre de la víctima que se había sacrificado, todo el pueblo estaba afuera del tabernáculo esperando qué sucedería. ¿Sería acepto el sacrificio o no sería acepto? Esa era la pregunta. ¿El sacrificio que fue ofrecido por los pecados de su pueblo habría sido aceptado o no? Eso mantiene un tanto en ascuas al pueblo que está a la expectativa de recibir la noticia. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Entró hasta el lugar santísimo. El que diga la Escritura que Dios le levantó, significa que su sacrificio lo aceptó, que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, que es un sacrificio cuya sangre fue aceptada en expiación por nuestros pecados. En eso entonces tenemos la aprobación del Padre sobre el sacrificio. Está dando su aprobación y por lo tanto para nosotros tiene un impacto enorme. Porque recordemos Romanos 6, nosotros morimos juntamente con Cristo. Y si morimos juntamente con Cristo y ese sacrificio fue acepto, entonces el resultado también es nuestro. Así como Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos. Que Dios le levantó significa que su sacrificio ha sido acepto y el resultado es positivo para nosotros. Ahí también dice: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no forma parte de la creación de Dios. Dios no nos hizo para morir. La muerte siempre nos recuerda la consecuencia del pecado. Donde quiera que haya muerte, hay una consecuencia del pecado. Está como consecuencia del pecado. Por eso es dolorosa la muerte. No nos consolamos con aquellas frases de para nacer, para morir nacimos. No fuimos creados para morir. La muerte es dolorosa, la muerte nos fractura, la muerte nos separa, la muerte nos reduce. Fuimos creados para vivir, fuimos creados para disfrutar de la comunión con Dios, para disfrutar de la comunión unos con otros, para disfrutar de la vida que Dios creó. Pero el pecado ha hecho sus estragos y ha traído la muerte. La muerte siempre nos recuerda esto. Pero ahí es donde el Señor Jesucristo venció la muerte. Lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Y se levanta el Señor victorioso para decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí el Señor venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y se levantó victorioso para asegurar la salvación de la cual hoy proclamamos. De esta manera fue restablecido el trono de David, que no era solamente la restitución de la nación de Israel como una nación independiente, sino del reino de Dios en los corazones de la nueva humanidad. Porque donde quiera que nuestro Señor Jesucristo es reconocido como Señor y su palabra se obedece como principio de vida, ahí está el reino de Dios.
Por eso la iglesia es una expresión de ese reino de Dios. No lo abarca todo, no lo encapsula todo. Pero la iglesia, como dice el Sermón del Monte, la iglesia son los ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesucristo no vino para sentarse en el trono en Jerusalén, en lugar de Pilato, o en lugar de Herodes, o en Roma en lugar del César. El Señor vino para restaurar los derechos de Dios sobre la vida humana, porque Dios nos reconcilia con Él para que seamos puestos otra vez para servir a Dios con todo nuestro corazón. Por eso dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Y ahí, efectivamente, Dios cumplió su promesa. Levantó al Cristo, al Mesías, al ungido, al que Dios había ordenado para restablecer todas las cosas. Por eso el testimonio del salmista es importante. Viéndolo antes dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, siendo el Cristo, el ungido, el Mesías, nuestro Señor Jesús, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Porque a Él es al que había designado precisamente como el Cristo, como el Mesías, el ungido. Y aquí está el testimonio de Pedro mismo, el cual es un testimonio importante. Porque ¿qué hizo previamente Pedro? Algo que después lloró. Negó a su Señor 3 veces. Ahora Pedro, ante una multitud que está reunida ahí preguntándose qué es lo que está sucediendo, porque escuchan a toda esta gente hablar y la escuchan hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Pedro dice, de todo esto que está sucediendo aquí y de todo lo que sucedió antes, somos testigos. La resurrección parecerá imposible a mucha gente. ¿Cómo le parece imposible muchas otras cosas? Que se burlan de la fe cristiana, que habla del nacimiento virginal de nuestro Salvador, por ejemplo, y ahora que habla de la resurrección de nuestro Señor. Estas cosas les parecerán difíciles de entender. Estas cosas les parecerán que son cosas para que gente crédula, falto de conocimiento, de ciencia, las acepte. Pero aquí hay una razón importante para creer. ¿Quiénes están diciendo que estas cosas sucedieron? ¿Terceras personas? Esta era la importancia de que el Señor tuviera a este grupo reunido en torno de sí, a esta gente que vio, a esta gente que escuchó. Porque el Señor va a decir a estos mismos, ustedes son mis testigos. Ustedes son los que han de dar testimonio de mí. Por lo tanto, 2 cosas en este punto. La primera es que nuestra fe tiene una fundamentación histórica. Que la resurrección, por difícil que sea de comprender racionalmente, es un hecho real. Nuestra fe, debemos estar convencidos, está fundamentado sobre esa obra que Dios hace en la historia,
en el tiempo. Porque toda la revelación de la obra de Dios, hermanos, se da en el tiempo y la historia. Este es el gran escenario de la obra de Dios. Las Escrituras nunca nos hablan de algo que sucede más allá. Por eso nuestros padres llamaron a esta realidad nuestra el Teatrum Dei, el escenario donde Dios despliega su voluntad. Y todos los hechos, todas las obras de Dios en pro de nuestra redención tienen este principio. Son acontecimientos en el tiempo, en la historia. Por eso es que no solamente nosotros somos confrontados con ellos, sino todo ser humano es confrontado con la historicidad de estos acontecimientos. Y ahí están los testigos. Ahí están los que vieron. Y los que vieron tienen una característica: que no a primera creyeron todo. Ahí está Pedro, que en muchas ocasiones no creyó lo que el Señor decía. Ahí está quien el Señor reprendió duramente diciéndote: quítate de aquí, Satanás. Ahí está este que 3 ocasiones negó a su Señor por temor de una sola persona que no tenía jerarquía en el Sanedrín, y sin embargo sus palabras, pocas palabras, pusieron a temblar a este hombre. Ahora está ante más de 3,000 personas diciendo: vosotros crucificasteis al Señor. Ahí está el que da testimonio. Ahí está como Lucas también diciendo cosas que entre nosotros son ciertísimas. Los principios que fundamentan nuestra fe son ciertísimos. Segundo, esto nos convierte a nosotros también en testigos de su resurrección. Porque hemos creído, nuestra fe está ahí. Las Escrituras se nos dieron no para que aceptemos aquello que nos parece lógico, que sí puede ser. Alguien dijo en alguna ocasión que le gustaba leer la Biblia porque, pues qué interesantes acontecimientos, y luego veía Discovery Channel y decía: qué bonito. Pero nosotros no leemos la Escritura para decir: mira, vamos a corroborar con lo que dice aquí, lo que dice allá. La Escritura se nos dio para ser nuestro principio de fe, nuestra regla de fe. Y habiendo creído al testimonio de aquellos, como Tomás, que se venció a la evidencia, teniendo frente de sí mismo al Señor, y aquella confesión pequeña, pero sin duda significativa, frente al Señor Jesús solo pudo decir: Dios mío, Señor mío, mi Dios y mi Rey. Y muchos otros testigos que no solamente con palabras, sino con su propia sangre sellaron el testimonio que dieron al mundo. Aquí está la resurrección. No es menos el testimonio del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, cuyo testimonio en el 1 Corintios capítulo 15 dice: después, al final de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Nosotros, como receptores de las misericordias de Dios en Cristo Jesús y a través del testimonio de aquellos que vieron y oyeron, también somos constituidos, hermanos, en testigos del Señor para nuestra generación. Porque la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier momento de la historia, está hablando al mundo, está diciendo de estas cosas que las Escrituras, como diría Lucas, para nosotros son ciertísimas, que las hemos creído, que las hemos tenido por ciertas, porque la obra del Espíritu Santo se ha hecho en nosotros. Y el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero vamos a dejar esa segunda parte del versículo para el día de Pentecostés. Ahora nos quedamos con la primera mitad. Dice el texto: exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, o fue resucitado, como hemos dicho, por el Padre, significando eso el acepto de su sacrificio. Fue aceptado el sacrificio, su sangre fue aceptada en propiciación de nuestros pecados, pero también recibió el señorío. Ya nuestro Señor Jesucristo se presentó como el Señor. Sus milagros hablaron de eso, su palabra habló de eso. La gente que escuchó al Señor decía: este no enseña como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene autoridad. El mismo Señor Jesucristo en sus milagros dijo: si yo hago esto por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Anticipaba la venida, pero la muerte en la cruz, este sacrificio acepto al Padre, también hizo que el Padre le exaltara. Por eso nuestra confesión dice, el credo apostólico: subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Las palabras de Mateo 18, 28, 18. El Señor dijo, habiendo resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán, porque en Génesis escuchamos que Dios puso al hombre en señorío y en autoridad sobre la obra de sus manos, pero lo echamos a perder. Dios en Cristo está restaurando todas las cosas y entonces trae ahora a esa restauración. Nuestro Señor Jesús, como el segundo Adán, toma toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Quién es el que dirige la historia ahora? Porque el reino de los cielos no está lejos de nosotros, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y siendo la iglesia, los discípulos y los ciudadanos de ese reino, en este mismo momento el reino de los cielos se abre camino en la historia. Nosotros estamos celebrando no solamente lo que aconteció allá en Jerusalén, sino las consecuencias que tiene para nosotros aquí y ahora, en el reino de Dios, proclamando a quien gobierna sobre los cielos y sobre la tierra, quien recibió ese señorío del Padre, hasta cuando venga otra vez y entregue ese reino de quien lo recibió. Entre tanto, estamos viviendo el señorío de aquel que por su sacrificio obediente recibió la exaltación que el Padre le dio y el señorío que ejerce ahora sobre toda la obra de sus manos. Así que dice Pedro: exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. En conclusión, hermanos, celebramos la resurrección del Señor no como un evento sorprendente, sino por lo que significa para nosotros. Celebramos la resurrección porque significa que la obra del sacrificio por nuestros pecados fue aceptada. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, se entregó por nosotros en sacrificio agradable, en sacrificio pronto a Dios. El Padre le aceptó y con Él nos acepta a nosotros como pueblo suyo, como sus hijos. Hemos escuchado el testimonio de aquellos que vieron y escucharon, que habiendo dudado de la veracidad de los acontecimientos, se rindieron a la evidencia y dejaron testimonio para nosotros. Hoy, nosotros como los ciudadanos del reino vivimos bajo el señorío de Cristo. Honremos pues a nuestro Rey, a nuestro Señor,
porque el Señor se levantó victorioso. Y aunque parezca, hermanos, que en algunos momentos las tinieblas triunfan, como es el día de hoy, que el espíritu de la secularización parece caminar impetuoso y parece el cristianismo bíblico, escritural, ser reducido. No temamos, porque la victoria es segura, porque nuestro Rey se levantó victorioso, Él ha vencido y nosotros con Él. Esperemos con todo nuestro corazón su regreso, porque su regreso no será como la primera vez. La primera vez el Señor Jesucristo vino en humildad, vino en su estado de humillación, como dicen nuestros credos y confesiones. Cuando regrese no volverá así. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, vendrá victorioso, vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos con nuestro corazón rendido ante la evidencia de la palabra del Señor y esperemos nuestro corazón ferviente a ese día de su regreso. Nuestro Señor ha vencido y nosotros también venceremos con Él. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos ha sido propicio, Señor, a nosotros, que Padre, no teníamos sino motivos para llorar, para gemir, para afligirnos, Señor, a causa de nuestros pecados. Pero te plació a ti, Padre, enviarnos un Salvador, como lo hemos estado repitiendo a lo largo de la semana que ha concluido, conmemorando, Señor, los grandes eventos salvíficos que tú has llevado a cabo en la historia a favor nuestro. Hemos conmemorado no como espectadores, sino como involucrados en estos acontecimientos, porque el Salvador que diste, lo diste por nosotros y para nosotros, porque Él fue a la cruz por nosotros y para nosotros, porque Él murió por nosotros y para nosotros, y porque ha resucitado por nosotros y para nosotros. Por eso ahora, bendito Padre, la noticia de la resurrección alegra el corazón, porque así hemos nosotros muerto también con Cristo y hemos resucitado también con Cristo. Ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nuestra vida está segura en tus manos y nadie nos arrebatará, Señor, es tu promesa. Por eso podemos vivir confiados. Nuestro Señor ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el diablo. Nuestro Señor se levanta victorioso. Nuestro Señor gobierna la historia. Nuestro Señor gobierna todas las cosas y dirige todas las cosas, de manera que sin temor vamos, Señor, todos los días. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todos en pie, hermanos, vamos a dar respuesta a la palabra predicada. Cantamos el himno 122, Ved al Cristo, Rey de Gloria. En la parte de Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, de George C. Stebbins, y letra de Thomas Kelly.